Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, como les decía anteriormente, vamos a enfocarnos en el Doppler transcraniano, que es una actividad que nosotros aprendimos a hacer durante la residencia, porque estábamos en un hospital, el Hospital Militar Central, donde mucho paciente politraumatizado que requiere de este tipo de estudios, y al mismo tiempo después, o durante la residencia, después de los años posteriores, yo me dediqué a hacer esto en el Sanatorio de Dupuytren. Así que por eso esta charla me gusta bastante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me planteé para esta clase? Bueno, vamos a ver la utilidad del Doppler transcraniano y lo que se llama Doppler transcraniano color, que es básicamente lo que hacemos nosotros los imagenólogos y lo que van a aprender ustedes. El Doppler transcraniano, el DTC propiamente dicho, no tiene imagen, sino que lo que ve es espectros de flujo. En cualquier momento me pueden frenar y evacuamos dudas. Vamos a conocer sus principales aplicaciones, vamos a ver un repaso de la anatomía del polígono de Willis, cómo hacemos la técnica de estudio y los parámetros para la localización de los vasos. Esa es la parte más importante de esta clase. Y después vamos a hablar particularmente de la detección de vasoespasmo, qué son los HITS, el diagnóstico de la muerte cerebral y el sonotrombolisis. Vamos a ver dos slides de eso. Muy bien. El Doppler transcraniano. A grandes rasgos, lo que vamos a decir en primer medida es que el efecto Doppler es lo que nos permite, dentro y utilizando el ecógrafo, ¿sí? Nos va a permitir ver partículas en movimiento, ¿sí? Cuando ustedes durante toda su rotación, vieron que nos pedían estudios con Doppler, vieron que teníamos diferentes tipos de Doppler. Tenemos el Doppler color, que es el rojo y el azul, el Power Doppler, que es el naranja, y después algunos de los ecógrafos tienen otro Doppler, que es el Dynamic Flow, que es ese que es rosa y violeta, ¿sí? Todo se basa en el mismo principio. Sensa partículas en movimiento. A partir de determinar la presencia de partículas en movimiento es que puede decir, primero, si hay partículas en movimiento y de esa manera decir que hay vascularización, porque lo que sensa básicamente es el movimiento de los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, vemos un nódulo mamario, ¿sí? Cuando hacemos centro de la mujer, prendemos el Power Doppler, que es en sensibilidad sería el del medio, porque tenemos el menos sensible, que es el Doppler color, que es el rojo y el azul, el Power Doppler, que es el naranja, el segundo en sensibilidad, y uno más sensible aún, que es el Dynamic Flow, que es el que utilizamos para la microvascularización. Entonces, ustedes lo que vieron en los prácticos con los distintos médicos es que al momento de determinar si una lesión, cualquiera sea, tiene o no tiene vascularización, prenden el Doppler y ahí esa función del ecógrafo les permite decir si hay dentro de esa lesión partículas en movimiento, ergo glóbulos rojos, y por ende describir el trayecto de esos movimientos y a partir de ahí generar la imagen de los vasos. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, así, con el Doppler, una de las utilizaciones del Doppler es determinar vascularización sí o no, en caso de lesiones que no entiendo de qué se trata. Muy bien. A partir de eso, que es lo más básico, decir si hay o no hay vascularización, tenemos otros estudios que se devienen de ese principio físico, que es, ok, estas partículas en movimiento, ¿para qué lado van? Y después de ver para qué lado van, ¿a qué velocidad van? Y ahí es cuando tenemos el estudio del Doppler periférico, que es lo que van a ver la clase que viene con Marta, que es decir, analizando no solo la presencia de esas partículas en movimiento, en este caso los glóbulos rojos, puedo ver si esos glóbulos rojos están avanzando dentro del vaso en cuestión a una velocidad que es la que corresponde. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque en los casos que yo hago evaluaciones periféricas, es decir, Doppler dorso de cuello, Doppler arterial de miembros inferiores o superiores, lo que hago es, a partir de la velocidad de flujo en la cual se mueven esos glóbulos rojos, igual sangre, yo determino si hay o no hay algún grado de estenosis. Porque claro, es plomería, o sea, si yo lo que hago con una arteria es le disminuyo el calibre de su luz, como cuando ustedes riegan las plantas con la manguera, cuando ustedes aprietan la punta de la manguera, ¿qué pasa? El agua sale más rápido, ¿o no?
Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando hay una placa de ateroma, en la luz de un vaso se disminuye la superficie, se disminuye la luz de ese vaso y la sangre dentro de ese vaso, particularmente donde está la estenosis, corre más rápido. Entonces nosotros lo que vemos en el estudio básico es, no vemos grados de estenosis. Nosotros lo que vemos, y de vuelta lo van a ver con Marta en vasos de cuello, es determinamos velocidades de flujo y a partir de esas velocidades de flujo determinamos el grado de estenosis. ¿Y qué es lo que tenemos que saber entonces? Ustedes se preguntarán. Primero la normalidad, es decir, ¿cuál es la velocidad de flujo en la cual recorre la sangre de las diferentes arterias para yo considerarla normal? ¿Cuál es el máximo normal? Ustedes habrán visto conmigo por ahí o con residentes más grandes o con los médicos de planta que el corte en el vaso de cuello son los 125 centímetros por segundo. Bueno, listo, fenómeno. Entonces quiere decir que cuando yo pongo el Doppler color, porque a diferencia del anterior que lo utilizamos para ver si hay o no hay vascularización, acá en cuando evaluamos velocidad de flujo utilizamos el que es rojo y azul. Acá lo que hacemos es ponemos el Doppler color, angulamos de manera tal de que me permita hacer un estudio que sea reproducible inter e intraoperador y vemos a qué velocidad va la sangre por ese vaso. Y bueno, si está anormalmente aumentada en presencia de una placa, es que ahí se devienen diferentes cuadros que me dicen, dependiendo de la velocidad de flujo a la cual está ese vaso, esa sangre recorriendo ese vaso, es que es el grado de estenosis. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bueno, si no me preguntan. Sí, William. Bueno, perfecto, listo, excelente. Avancemos entonces con Doppler transcraniano y se van a ir apareciendo preguntas. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el Doppler transcraniano, existen dos técnicas de evaluación con Doppler a través del cerebro, ¿sí? Tenemos el Doppler transcraniano ciego, el DTC, que usan los terapistas, y el Doppler color transcraniano, que es el que usamos nosotros. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el Doppler transcraniano ciego, que es el que comenzó todo esto, el objetivo es valorar características del flujo sanguíneo de las arterias principales intracranianas sin verlas. Es decir, no tengo modo B, el bidimensional, la escala de grises que ustedes ya lo recontraconocen, no tengo imagen. Es eso que ven ustedes ahí, no es nada más y nada menos que, me voy a agarrar un puntero, permiso, no es nada más y nada menos que este aparato, y esto es lo que muestra. Estos son los transductores, y lo que hacen es, el terapista lo pone en el costado de la cabeza, dependiendo la ventana de insonación, que ahora las vamos a ver, y a partir de los registros que vea aquí, interpreta cuál es cada una de las arterias que está evaluando, y a partir de eso ve las velocidades de flujo. ¿Sí? Esta técnica se basa en el conocimiento preciso de la anatomía arterial, de su profundidad con respecto a la superficie del cráneo y la dirección del flujo con respecto al transductor. Claro, porque no es lo mismo que la sangre se acerque al transductor, ¿sí? Donde yo lo estoy apoyando, que la sangre se aleje del transductor. Hay una regla que utilizo yo para acordarme, que utilizaba yo para acordarme, es que yo apoyo el transductor, cualquier superficie sea, por ahí en el transcraniano, ¿no? Yo lo apoyo en la ventana de cigomática transtemporal y pongo el Doppler color, el rojo y el azul. El rojo es cuando la sangre se acerca al transductor y el azul es cuando se aleja del transductor. Ahora van a ver con las arterias cerebrales medias como la que está homolateral a donde yo apoyo el transductor, se va a ver roja, mientras que la contralateral se va a ver azul. Ahora lo vamos a ver en imágenes. Bueno, ese es el Doppler transcraniano ciego, ¿sí? Apoyo un transductor y me tira un espectro de flujo. Entonces, lo que hacen los locos es lo siguiente, y luego lo loco porque, claro, lo hacen los terapistas, nosotros no hacemos esto. Agarran el transductor, lo apoyan, fíjense ustedes cómo acá lo que está haciendo es utilizando, esta es la superficie del transductor, apoyan el transductor en la ventana transtemporal, insonan así, y aquí pueden ver la arteria cerebral media en su segmento M1, M2, M3, M4, ¿sí? Y no ven imagen ellos ven un espectro, ¿sí? De baja resistencia, como tiene que ser una arteria de estas ubicadas aquí. Bien, acá lo que les está mostrando es que cuando se insona realmente muy cruzado, o sea, no hay ningún tipo de ángulo, ven flujo de ambos lados de la línea de base, pero es porque están insonando varios segmentos de la arteria al mismo tiempo, mientras que cuando insonan
de una manera determinada es como que vuelven a captar y lo tienen de un solo lado de la línea de base, ¿sí? Lo mismo, si se pasan del ángulo, vuelven a tener este problemita, entre comillas. Entonces, ese es el limitante del Doppler transcraniano ciego. Es decir, apoyo y solo veo espectros, no estoy viendo anatomía. ¿Y cómo funciona entonces? El Doppler transcraniano ciego estima la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias de la base del cerebro mediante la emisión de una onda de ultrasonido de 1.9 MHz a través de la escama temporal, es la que más utilizamos. Nosotros para hacer el Doppler transcraniano color, el que les voy a enseñar a hacer, utilizamos, o yo básicamente uso la temporal. El agujero occipital se puede utilizar para ver circulación posterior, o de la órbita midiendo la frecuencia de las ondas de sonido reflejadas por los movimientos de los glóbulos rojos. Este es un esquema viejísimo, pero muy lindo, de cómo yo apoyo, imagínense acá está la calota, y entonces se insona en este sentido, y acá lo que vemos es una arteria, y estos puntitos blancos representan los glóbulos rojos en movimiento. Entonces, este rectángulo que está aquí es la arteria, ¿sí? Que está dirigiendo sangre en este sentido, de derecha a izquierda de la pantalla. Ahora, fíjense la particularidad esta, ¿no? Para los que todavía no lo saben, fíjense cómo el esquema lo que hace es insona en diagonal al eje longitudinal, ¿sí? Del vaso. ¿Y por qué es eso? Porque como lo que estoy midiendo son velocidades de flujo, o velocidades, la insonación se tiene que producir en ángulo en relación a cómo avanzan esos glóbulos rojos. ¿Vieron alguna vez en la ruta, ¿sí? Cuando tienen el poli que está con el radar, ¿sí? Para medir a qué velocidad vienen? O la cámara de la fotomulta. Cuando ustedes agarran y les hacen una multa, ¿sí? Fíjense que la multa la ven de atrás, la patente de su auto, y la ven medio en diagonal. No la ven, más allá de que es para mostrar la patente, se ve medio en diagonal. ¿Por qué? Porque esta clase es mejor darla presencial porque uno tiene que hacer ademanes con las manos que estoy haciendo y ustedes no me ven. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes agarran y vienen con el auto, ¿sí? La cámara, que está puesta en diagonal, los agarra y les cruza las ondas que sensan su velocidad de esta manera diagonal. ¿Por qué? Porque si estuviese cruzando la calle, imagínense que esto es una calle y uno de estos autitos son ustedes, ¿no? Que van para allá. Si el radar estuviese totalmente perpendicular, ¿sí? Me daría cero la velocidad. Yo les dije, ahí hay una pregunta, perdón. Efecto Doppler, exactamente. A eso me refiero. Yo les dije que cuando la sangre se acerca al transductor es roja y cuando se aleja es azul. Pero siempre cuando se acerque o se aleje, y para que se acerque o se aleje, tiene que estar cruzando en diagonal esto. Si yo pusiese esto totalmente perpendicular, esto simplemente se da en un punto cero. Entonces acá lo que sucede es, yo le tengo que dar ángulo para que esto lo vea venir, o en todo caso lo pongo de este otro lado, en diagonal, para verlos irse. Pero si lo pongo cruzado, la velocidad es cero. Entonces, es de buena práctica, y en la clase de Marta de vaso de cuello está esta parte, en donde están los criterios de optimización del Doppler. Una de las cosas es que debo insonar haciendo ángulo con el eje longitudinal del vaso a evaluar. Bueno, entonces, avancemos. Pero a nosotros lo que nos copa y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vamos a aprender hoy es lo que se llama DCTC, que es el Doppler craneano o Doppler color transcraniano. El transductor es igual que el DTC. Posee una frecuencia que generalmente 2 MHz. 2 MHz. ¿Cuál es? Es el que utilizan los cardiólogos para hacer ecocardio, el chiquitín, el sectorial. Bueno, es. La principal ventaja del DCTC contra el DTC es la disponibilidad del modo B, que es esto que ustedes ya saben que es
la imagen, que añade una modalidad de imagen anatómica posibilitando la visualización del parénquima cerebral y los vasos cerebrales. Permite a su vez determinar con seguridad el vaso que está siendo insonado y por otra parte es posible realizar una corrección de ángulo de insonación, que era este ángulo que hablábamos anteriormente, lo que se traduce en una medida más exacta de la velocidad de flujo en el vaso sanguíneo, porque yo veo cómo lo estoy insonando, y que es especialmente de interés en la determinación de los casos de estenosis arteriales intracraneales. El Doppler color transcraneano, que es lo que vamos a aprender, presenta una mayor sensibilidad y especificidad en la determinación de la circulación colateral, ya que detecta la existencia de arterias comunicantes anteriores y posteriores de forma prácticamente inequívoca, porque las veo. Mejora la detección de las estenosis intracraneales y especialmente si se utilizan ecopotenciadores. Los ecopotenciadores, ahora los vamos a ver, son como medios de contraste que utilizamos en ecografía, en tomografía, ¿verdad? Son burbujas de aire que me hacen que se vean mejor los vasos. Posibilita la detección de sangrados intracraneales. El DCTC puede detectar la presencia de diferentes tipos de sangrado, como una hemorragia subaracnoidea, un hematoma intraparenquimatoso. Pueden utilizarse para confirmar una sospecha de transformación hemorrágica tras un ictus isquémico. Algunos autores sugieren que puede ser útil para detectar la presencia de aneurismas cerebrales mayores de 6 milímetros o incluso menores de 5 milímetros si añadimos los ecopotenciadores que son burbujas. También pueden detectar signos de herniación subfacial mediante la medición del desplazamiento de la línea media, lo cual tiene importancia para el pronóstico de pacientes con infartos completos de la arteria cerebral media. ¿Sí? Entonces, el modo B me permite ver la anatomía. ¿Sí? Ojo, no es fácil esto. Y muchas veces los pacientes a los cuales le hacemos estos estudios están en terapia intensiva, intubados, muy complejizados, no se pueden mover, tengo que aprender a hacer ecografía con la otra mano, porque no puedo mover el ecógrafo, entonces si soy diestro, bueno, con la diestra, si no con la zurda. Hay tegaderm por todos lados, si tuvieron una hemorragia y lo desplaquetaron, tengo suerte, porque al no tener la plaqueta se ve mejor, pero por ahí tiene una venda en la cabeza, tiene un PIC. Son pacientes complejos. El uso de ecopotenciadores. En condiciones basales, hasta un 30% de los pacientes sometidos al DCTC no tendrán ventana acústica suficiente, porque no van a estar desplaquetados, por lo que el estudio resultará insuficiente. Esto se cumple especialmente en pacientes ancianos, ¿sí? Y en mujeres. Para solventar esta aparente limitación técnica, muchos autores sugieren la utilización de ecopotenciadores, que fundamentalmente son microburbujas de gas inerte con propiedades acústicas no lineales y resistentes al paso de la circulación sanguínea por el pulmón. Funcionan como si fuesen más glóbulos rojos. Entonces vos inyectás este gas y es como que si pongamos números, ¿no? Si tú dices 100 glóbulos rojos, le metes 100 burbujas, tenés 200 elementos en movimiento, entonces hace que esa estructura vascular resalte, o realce, perdón. Porque claro, yo le dije que sensamos partículas en movimiento, utilizamos en el caso, nosotros lo usamos para ver glóbulos sanguíneos y a partir de ahí vasos, pero en realidad si yo insono un uréter, también se va a ver. Los detritus celulares o los componentes de la orina que van a través de los uréteres también se ven con Doppler. Además aumenta el coeficiente de reflexión del ultrasonido, básicamente aumenta la capacidad mía de poder ver esos movimientos. Entonces, limitaciones del método DCT, o sea, de los dos métodos, ¿sí? Tanto uno como otro es operador dependiente. Hay dificultad en la correcta identificación de la arteria explorada. En ambos casos, ¿sí? Obviamente mucho más en el transcraneano ciego. Muchas veces no hay ventana acústica, por ser ancianas, por ser mujeres, por lo que fuese, porque el equipo no está bien seteado, porque tengo un equipo que no es acorde, porque lo que fuese, hay veces que no puedo entrar. La variabilidad anatómica del polígono de Willis, que pasa en muchísimos casos, no me permite determinar a mí cuál es... voy a aprovechar que están todos y voy a hacer el recorte este. Disculpen, listo. Entonces, y después por otro lado, variaciones en el trayecto y disposición de los vasos intracerebrales. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas? Es no invasivo,
no le tengo que hacer una arteriografía, es transportable, generalmente lo hacemos bedside, es reproducible intra e interoperador si sabemos hacerlo, tiene un muy bajo costo en relación a la resonancia magnética, angiografía y angio-TC, y es efectivo, tiene alta sensibilidad si lo sabes hacer bien. Señoras y señores, el polígono de Willis. Lo describió Thomas Willis, el polígono se encuentra completo entre el 35 y el 50% de la población. ¿Sí? Esto es como se ve en los esquemas que ven en los libros, con las cerebrales anteriores, comunicantes anteriores, bueno, en fin. Y así es como lo vemos con un transcraniano. ¿Sí? Acá esta es la punta del transductor. No están acostumbrados a ver esta punta de transductor porque es un transductor sectorial, es el que usan los cardiólogos. ¿Sí? Y acá vemos la arteria cerebral media en su segmento M1, segmento M2. Vemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral anterior, derecha, ¿sí? En el segmento A1, la comunicante anterior, y después del otro lado, acá la imagen esta no me ayuda en lo que les dije anteriormente, pero en realidad acá lo que están viendo es, fíjense cómo la sangre en la arteria cerebral media homolateral, en la derecha, ¿sí? Viene roja porque se acerca la sangre, va hacia la periferia y se me acerca el transductor, mientras que en el caso de la arteria, acá esta se tendría que ver más azul como la cerebral posterior de este lado, ¿ven? Que se ve azul. Acá lo que pasa es que tiene aliasing, pero ahora lo vamos a ver en otras imágenes con unos esquemas más lindos. ¿Cuáles son las ventanas de insonación? Bueno, yo particularmente uso la transtemporal, que me permite ver toda la circulación anterior, o sea, cerebrales medias y cerebrales posteriores. Lo que pasa es que hay veces que necesito ver el tronco de la basilar y utilizo la transforaminal. También hay una ventana transorbitaria, ¿sí? Y una submandibular. Pero básicamente yo particularmente uso esta en los pacientes de terapia porque a mí me llaman para hacer esto para muerte cerebral y diagnóstico de vasoespasmo. Este cuadrito así de aburrido es lo que te permite hacer el estudio. Fíjense. Esperen que me pongo acá con ustedes. Parámetros de la localización de las arterias intracraneales. ¿Sí? Fíjense acá. Arteria cerebral media. Segmento M1. ¿Sí? ¿Qué ventana uso? Transtemporal. Fíjense ustedes como en todos uso la transtemporal, menos en la arteria basilar que uso la transforaminal, y en la oftálmica, lógicamente, que uso la transorbitaria. Pero ahora, fíjense qué importancia entender, ¿sí? A qué profundidad estoy insonando para ver qué arteria es. Ustedes, chicos y chicas, cuando apoyan el transductor, no es que van a ver el cerebro como si estuviesen viendo una tomografía, mucho menos una resonancia, sino que van a ver un despelote de escala de grises. Entonces lo que hacen es, yo ya sé que la arteria cerebral media está entre 30 y 60 milímetros. Y la dirección de flujo es positivo, quiere decir que es rojo. ¿Sí? Es decir, se acerca al transductor. Mientras que la arteria cerebral anterior en su segmento A1 está un poquito más honda, entre 60 y 80, y la dirección de flujo es negativo, es decir, es azul, se aleja del transductor. Si bien tiene una velocidad media parecida, si yo volviese a esta, ¿sí? Fíjense ustedes cómo yo veo estos dos vasos, ¿no? Si ustedes agarran acá porque se ve muy bonito, pero de repente se les pinta una sola arteria, yo me fijo, uy, puta, no sé cuál es. Entonces me fijo, ¿a cuántos milímetros estoy en la superficie? Estoy a 40 milímetros de la superficie, de la punta del traductor, hago un freeze, pongo caliper, tiro un caliper hasta acá, supongo que estoy solo viendo esto, tiro un caliper hasta ahí, si estoy a 40 milímetros es la cerebral media. Más si se me prende rojo, porque fíjense ustedes que la arteria cerebral anterior en su segmento A1 es azul, porque se está yendo hacia adelante. Entonces se me aleja de mi transductor. ¿Me siguen? Entonces, y así con todas. La cerebral posterior la veo por la transtemporal, pero está a 60-70 y es positivo, como vieron en el dibujo anterior. Ahora van a ver un esquema que les armé que está muy bonito. ¿Sí? Y una velocidad de flujo un poco más baja. El conocimiento de la profundidad en la cual se encuentran las arterias intracraneales
perdón, en la cual se encontraban las arterias intracraneales, era el factor fundamental para el abordaje de las mismas previo al desarrollo del Doppler color y de las mejoras en el modo B. Esto era el padre nuestro del terapista, ¿sí? Nosotros lo mejoramos y nos valemos de esto para decir que lo que estamos viendo es real, ¿sí? Vamos a ver las arterias. Entonces, arteria cerebral media se aborda por vía transtemporal, ¿sí? Recibe el 75-80% de la arteria carótida interna y tiene 4 segmentos, M1, M2, M3 y M4. El espectro se encuentra por encima de la línea de base. ¿Por qué? Porque me viene hacia el transductor, ¿sí? Por arriba de la línea de base. Y obviamente tiene un flujo de baja resistencia, poca sístole y mucha diástole. Arteria cerebral anterior. Tiene un recorrido medial y anterior y se aborda por vía transtemporal, fíjense ustedes. Ahora, da como rama la arteria comunicante anterior, que es la que viene en el esquema, y tienen dos segmentos, la A1 y el A2. Y el A1 y el A2 están separados por la comunicante. Entonces, el A1 es precomunicante y el A2 es postcomunicante. El espectro, cuando yo insone esta arteria, no solo va a ser azul, sino que negativo, es decir, por debajo de la línea de base. ¿Y por qué? Y a unísono ustedes me dicen, aunque no me digan, porque se aleja del transductor. ¿Sí? Entonces, yo no les pongo nada, les tomo un examen y les pongo una arteria, ¿sí? Que está por arriba de la línea de base a 40 milímetros y pues ya me van a decir arteria cerebral media, mientras que le pongo una que esté por debajo de la línea de base a 60, 70 milímetros, me van a decir arteria cerebral anterior. Sistema vértebro-vacilar se aborda por vía transforaminal, por atrás por la nuca. Las arterias salen de las arterias vertebrales salen de las arterias subclavias, ¿no? Atraviesan el foramen vertebral de las apófisis transversas, que es ese que nosotros valoramos cuando hacemos un Doppler de vaso de cuello, ingresan a través del foramen magno y lo que hacen es convergen, fíjense ustedes, acá está en posición, no está en posición anatómica, o sea, está al revés. Estas son las dos arterias vertebrales convergiendo convergiendo y formando la basilar. Y acá ven claramente cómo la arteria vertebral, en una primera instancia, en este caso la izquierda, en este caso lo que hace es, la derecha, sube y se me va acercando al transductor, pero una vez que busca la contralateral y se hace vacilar, se me va alejando del transductor. Acá está todo en el mismo color porque lo que están usando es el Power Doppler en lugar de usar el Doppler color. ¿Sí? ¿Se acuerdan del segundo en sensibilidad? Bueno, el espectro de flujo de todo el sistema estará por debajo de la línea de base porque se me alejan del transductor. La arteria cerebral posterior se irriga los lóbulos occipitales. Fíjense qué bonito. Acá está. Esto es la arteria, la cerebral media de la derecha, digamos. Esto es la arteria cerebral anterior precomunicante. Esta es la cerebral anterior postcomunicante contralateral. La arteria cerebral media contralateral. Y acá tenemos la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior tiene dos segmentos, de la misma manera que la anterior. El P1 y el P2, precomunicante, el P2, postcomunicante. El espectro es de flujo bidireccional. ¿Por qué? Porque el precomunicante se me acerca al transductor, mientras que el postcomunicante se me aleja del transductor. Es decir, el precomunicante va a ser rojo y estar por arriba de la línea de base, y el postcomunicante va a ser azul y va a estar por debajo de la línea de base. Y este es un cuadrito que les armé, que creo yo que está fantástico. Miren ustedes esta genialidad. Polígono de Willis, ¿se ubican? Acá están todos los nombres. Arteria cerebral media por arriba de la línea de base a 30-60 milímetros. Si yo tiro un caliper, esto es arteria cerebral anterior, ¿sí? Tenemos aquí, perdón, por debajo de la línea de base. La posterior precomunicante por arriba y la posterior postcomunicante por debajo. Lógicamente, si ustedes tienen un paciente que está desplaquetado del lado derecho e insonan de esta manera y no quieren girar
Todo esto que yo les digo es para ubicar las arterias. Pero si no pueden mover al paciente, como les pasa muchas veces, o no pueden mover el equipo porque del otro lado tienen el arbolito con la nora, con esto, con lo otro que yo, pueden insonar de un solo lado y fíjense cómo la arteria cerebral media del otro lado se ve. ¿Y cómo se va a ver el espectro de flujo, más allá de que acá estamos utilizando Power Doppler y se ve todo naranja? Si yo estoy insonando de este lado y veo la arteria cerebral media por arriba de la línea de base en rojo, digamos, ¿cómo se va a ver la arteria cerebral media contralateral? Les pregunto, ¿cómo piensan que se va a ver? Dale, loco, no le contesten al pediatra, pero contéstenme a mí. Bueno, dale, fantástico, sí, William. Se ve azul y por debajo de la línea de base. La velocidad de flujo tiene que ser la misma, ¿sí? 50 centímetros por segundo. Pero se va a ver azul y se va a ver debajo de la línea de base. De esa manera, si ustedes saben eso, no tienen que girar el ecógrafo del otro lado. Insonan de un solo lado. Este es un video de cómo se hace. En condiciones ideales se exploran las dos cerebrales medias, las dos cerebrales anteriores, la basilar, las arterias carótidas internas y arterias vertebrales. La ventana más usada es la transtemporal y la occipital. Cuando hay una buena ventana se puede usar la ventana oftálmica. ¿Sí? ¿Ven cómo está apoyando sobre la arcada cigomática? Y lo que hace es muestra la arteria cerebral media homolateral roja y la arteria cerebral media contralateral en azul. La arteria cerebral anterior va en azul, este es su segmento precomunicante y este es el postcomunicante. Ahí agarra el loco, le pone el espectro, le da update y ahí va. ¿Sí? Baja resistencia expresado por una baja sístole y una larga diástole. ¿Sí? Es espectacular. Fíjense ustedes cómo está a 48 milímetros, fíjense acá este numerito, o sea que está entre 30 y 60 como habíamos dicho. El volumen, el pico sistólico está en 70 y pico, pero esta es una mujer joven, ¿sí? Son todas velocidades relativas, si no está por arriba de 200 centímetros por segundo, puede ser que lo que importa es la relación que existe con la arteria carótida interna, ¿sí? Y ahí lo que está haciendo es, se va a otras arterias. ¿Ven? Así se ve en tiempo real cómo se hace este estudio. Muy bien. Avancemos. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo, evaluación de pacientes con stroke, diagnóstico y cuantificación de hits, evaluación de reserva de hemodinámica, screening de pacientes con anemia falciforme, diagnóstico de muerte cerebral, complementación de estudios de vasos del cuello, evaluación de maps cerebrales y monitoreo quirúrgico. No se preocupen, nosotros lo que vamos a aprender o lo que vamos a hablar son las que están en negrita. ¿Sí? Diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo. Para esto me llamaban a mí. Es la disminución aguda del diámetro de las arterias cerebrales. Ocurre entre el 50 y el 70% de los pacientes con ruptura de un aneurisma. Se suele presentar a partir del cuarto día post hemorragia subaracnoidea y alcanza su pico a los 14 días y se puede prolongar hasta el día 21. El tratamiento consiste en aumentar la perfusión cerebral. Las complicaciones del tratamiento se vinculan principalmente a resangrados, aumento del edema cerebral, falla cardiogénica congestiva e infarto de miocardio. Constituye la primer causa de morbo y mortalidad de los pacientes que sobreviven al sangrado inicial. ¿Qué pasa? El 50% de los pacientes con vasoespasmo permanecen asintomáticos. El 50% de los pacientes que presentan síntomas sufren un infarto cerebral a pesar de la terapéutica y un 15 a 20% de los pacientes muere por ese vasoespasmo. ¿En qué consiste, chicos y chicas, el vasoespasmo? Ahora creo que tengo igualmente una. Acá lo que pasa es que se produce una hemorragia subaracnoidea, se produce un choque, cualquier evento que lo que hace es aumenta la presión adentro del cráneo, ¿sí? De la bóveda craneana. La hemorragia subaracnoidea genera mucho edema, ¿sí? Ese edema lo que hace es empieza a comprimir los vasos,
Entonces, lo que nos sucede luego es, no solo le sangra el cerebro, sino que ese cerebro edematizado empieza a colapsar las estructuras que por ahí no se habían lastimado y se terminan estenosando y hacen eventos isquémicos luego de haber hecho el evento hemorrágico. Entonces uno lo que quiere hacer es aumentarle el flujo y en la terapéutica, es lo que hablábamos anteriormente, se pueden producir los resangrados. Está indicado en todos los pacientes que estén cursando un cuadro de hemorragia subaracnoidea para detectar el vasoespasmo antes de que se manifieste clínicamente. Vasoespasmo es que haga un espasmo en la arteria. Se debe realizar desde el día de ingreso del paciente y se continúa de forma diaria cada 48 horas. O cuando se presenten cambios clínicos que sospechen la presencia del vasoespasmo. Muy bien. Atención con esto, a ustedes radiólogos y radiólogas, porque es lo que muchas veces sucede. El incremento de las velocidades está dado principalmente por la reducción del diámetro de las arterias y está dado por la reducción en el diámetro de las arterias y un aumento en el flujo cerebral. El reconocimiento de estos dos factores es fundamental de importancia para la interpretación de los datos obtenidos del DTC y del DCTC, ¿sí? Cualquiera de los dos que utilicen, ya sean terapistas o sean ustedes. Ya que la aparición de hiperemia puede incrementar las velocidades de flujo sin reducir el diámetro de los vasos y no constituir un vasoespasmo. Es decir, ustedes llegan, salvadores de la noche, los llaman y le dicen, bueno, tuvimos moto versus automóvil, lo tenemos acá, el tipo con la hemorragia, qué sé yo, y ustedes llegan y lo primero que tienen que hacer es ver si el paciente está con inotrópicos, por ejemplo, ¿sí? Porque cuando está con la nora o qué sé yo, cuestiones de terapistas, aumenta el flujo cerebral. Eso me puede aumentar la velocidad de flujo y en realidad yo agarrar y decir que tiene hacer un falso positivo. Porque yo lo que estoy censando, chicos y chicas, es velocidades de flujo para interpretar si está estenosado o no estenosado el vaso. Pero esa velocidad de flujo puede estar aumentada porque está con inotrópicos. ¿Me siguen? Entonces, attention, hablar con el médico tratante. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran las velocidades? La anemia, la hipervolemia, la hipertensión, estados hiperdinâmicos, aumento de la presión intracraniana, fiebre. El aumento de la presión intracraniana después es lo que por ahí puede venir en el vasoespasmo. Pero todas estas situaciones aumentan el flujo. No quiere decir que porque está aumentado el flujo simplemente tenga un vasoespasmo. Pero ¿y cuáles son los criterios del vasoespasmo? El aumento progresivo de la velocidad es compatible con un diagnóstico de vasoespasmo. Tanto es así que muchos autores lo que hacen es promueven emplear un criterio de incremento de velocidad en relación al estudio anterior, más que uno de velocidades absolutas. Paciente con un rápido incremento de la velocidad de la arteria cerebral media de un 50% en un día, venía en 50 centímetros por segundo, lo hago el otro día, tiene 100, o aquellos con velocidades mayores a los 200 centímetros por segundo, son los que están en riesgo de desarrollar isquemia cerebral directamente. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos valores relativos, es decir, un incremento de más del 50% de la velocidad de flujo de un día para el otro, o que el loco esté con 200 centímetros por segundo de BPS de la ACM. Pero todo, y en cada uno de esos estudios, tienen que hacer esto, que es el famoso, conocido y recontrautilizado índice de Lindegard. El índice de Lindegard, ¿viste? Yo les había dicho que eran mediciones relativas. Ponele que vos agarrás, apoyás el traductor y tenés un ACM de 200 centímetros por segundo, le decís, bueno, listo, loco, está haciendo un vasoespasmo. Porque piensen que en condiciones normales venimos en 50 centímetros por segundo. Entonces están 200 centímetros, bueno, paren todo, desplaquetalo, aflójenle porque se va a infartar ese cerebro. Pero hay veces que lo que sucede es que la velocidad está en 100, ¿sí? O 120. ¿Y qué onda? Bueno, ahí viene el índice de Lindegard para descubrir lo que está sucediendo. No es nada más y nada menos que la relación que existe entre la velocidad de pico sistólico de la arteria cerebral media con la velocidad de pico sistólico de la arteria carótida interna homolateral. ¿Sí? Básicamente, un índice de Lindegard mayor a 3 tiene alta correlación con vasoespasmo angiográfico y uno mayor a 6 indica severo vasoespasmo. Chicos, chicas, hablando en criollo, lo que hace la cuenta esta, porque ustedes son médicos como yo, así que no saben sumar.
o no sabes matemática. La onda es la siguiente. Lo que agarro la velocidad en la arteria cerebral media, 100, y la divido por la velocidad en la carótida interna. ¿Sí? Se darán cuenta que para hacer un Doppler transcraneano tienen que primero saber hacer un Doppler de vaso de cuello, ¿no? Agarro y la arteria cerebral media me da 100. La arteria carótida interna me da 50 centímetros por segundo. Ese índice lineal es 2, entonces básicamente no tiene riesgo de vasoespasmo. ¿Sí? Más en criollo aún, la arteria cerebral media nunca puede estar más de 3 veces más rápida que la carótida interna. Porque quiere decir que está aumentando mucho el flujo, o mucho la velocidad más que el flujo propiamente dicho, mucho la velocidad del flujo. ¿Y por qué está aumentando, loco? Y porque se está estenosando el vaso. Análisis de la arteria cerebral media. Esto es una foto de un DTC a ciega, pero sirve para ilustrar lo que hacemos con el color. Imagen A, previo a un vasoespasmo, con un BPS de 80 centímetros por segundo. ¿Ven que el pico sistólico está en 100, menos de 100? Bueno, la imagen B es un vasoespasmo de la ACM, de la arteria cerebral media, con velocidad de pico sistólico de 230. Este mismo esquema lo ven ustedes en el ecógrafo. ¿Sí? ¿Se entendió vasoespasmo y para qué lo usamos? ¿Y cómo determinan si un paciente está con vasoespasmo? Dígame sí o no. Sí, doctor. Sí, doc, muy bien. Sí, doc, ¿Sí? entiende. Excelente, vamos. Sí, doc. Excelente, vamos. Diagnóstico de señales transitorias de alta intensidad, que son los HITS. Esto tenés que tener una muñeca, macho. Sí, doc. ¿Se entiende? Bueno, fenómeno. Los HITS. Los HITS reflejan breves alteraciones de la señal Doppler secundarias al paso de material embólico a través del haz de ultrasonido. ¿Sí? Imagínense, lo que hacen es determinan la presencia de émbolos en el vaso a partir de alteraciones en el espectro. Es para sub especialista. La duración de la señal anormal será menor a 0,1 segundo. Las señales anormales son unidireccionales, es decir, solo van para arriba o para abajo, dependiendo del vaso. Ocurren aleatoriamente en el ciclo cardíaco y pueden escucharse los clics o chasquidos dependiendo de su densidad y velocidad. El pacientes con TBP y comunicación intraauricular pasan estas cosas. Cuando corren elementos tromboembólicos o embólicos a través de los vasos, se ven los hits. No me quiero detener mucho en esto. Vamos a la muerte cerebral, porque por ahí para esto sí lo llaman. Es la cesación total e irreversible del funcionamiento cerebral a expensas de un paro completo del flujo sanguíneo cerebral. La detección del paro circulatorio cerebral como criterio fisiopatológico de la muerte cerebral es una de las indicaciones que más recientemente han adquirido importancia, porque no usan ahora el electrocardiógrafo, sino que te llaman a vos para hacer esto. El aumento de la presión intracraneal produce un incremento de la resistencia al flujo que condiciona un descenso de la presión de la perfusión y así, bueno, la muerte. Ventajas, las mismas que dijimos para la evaluación en general con el Doppler transcraneano. Es portátil, es versátil, es rápido, no invasivo. El patrón de paro circulatorio cerebral tiene un 100% de especificidad. Y el examen es recomendado en primer lugar para el diagnóstico de muerte encefálica cuando se es necesaria una prueba instrumental. Tenemos diferentes estadios, ¿sí? Tenemos un estadio 1. Esta foto es de un DTC común, ¿sí? Pero de vuelta, se aplica lo que ven con el color con el ecógrafo. Los cambios progresivos en la morfología de la onda condicionan una disminución inicialmente de la velocidad diastólica. Acuérdense que todas estas arterias, ya sea que vayan para abajo, para arriba, para adelante o para atrás, tienen velocidades de baja resistencia, ¿sí? Poca sístole y mucha diástole. Acá vamos perdiendo la diástole de a poquito, ¿sí? Y lo que mantiene con un mantenimiento de la velocidad sistólica con un aumento del IP. Pero aumenta el IP porque te perdés la diástole. En un estadio 2 tengo flujo anterógrado sistólico con un flujo diastólico retrógrado, es decir, luego, fíjense, termina la sístole y después tengo una diástole por debajo de la línea de base, ¿sí? Debido a la relajación cardíaca. En el estadio 3 tengo un flujo sistólico que se va haciendo cada vez más débil y no veo diástole. Esto no es la diástole,
Esto es la diástole. Y la muerte cerebral, estadio 4, digamos, no se detecta señal de flujo por DTC. Básicamente no veo nada. El hecho de que la detección de ausencia de flujo por DTC no se ve afectada por la administración de sedantes tan frecuentes en situaciones de muerte cerebral, le otorga una cierta superioridad frente al tradicional electroencefalograma complementando al examen clínico. Se debe realizar siempre en más de un vaso y en un estudio, es un estudio confirmatorio. No establece el diagnóstico de muerte encefálica en ausencia de criterios clínicos. ¿Sí? 2 palabras de sonotrombolisis y terminamos. Este es espectacular. Recuerden que nosotros cuando hacemos una ecografía, lo que hacemos es emitimos ondas sonoras, que son ondas mecánicas. ¿Sí? Si alguna vez se hicieron ultrasonido por una lesión y van al kinesiólogo, ese ultrasonido parece que no les hace nada hasta que les ponen ese ultrasonido pegado a un hueso. Cuando el kinesiólogo, y esto es anecdótico, les apoya ese ultrasonido en un hueso, ponele en el maleolo externo, si es que yo que tengo roto los tobillos, te lo apoya en el maleolo externo y explotás de dolor, porque son ondas mecánicas, o sea, golpean. Es como la litotricia extracorpórea para romper cálculos en los riñones. Bueno, fíjense lo que pueden hacer con un DTC. Sonotrombolisis. Esto hacía Marta. El efecto trombolítico del ultrasonido se conoce desde hace varias décadas. El primero en mostrar este método fue Akiyama en el 99, quien combinó el ultrasonido con uroquinasa, ocasionando una disminución del peso de un trombo in vitro, digamos, ¿sí? Después vino este ruso, Alexandrov, no sé si es ruso, mentira, en Houston, mientras realizaba un Doppler transcraniano convencional que hacen los terapistas para observar la oclusión aguda en una arteria cerebral media en unos pacientes con stroke agudo. Obtuvo un inesperado aumento de la tasa de recanalización. Estudios en pequeños grupos combinando ultrasonido con, ¿cómo se llama esto? Trombolíticos y otro con ultrasonido solo, obtuvieron estudios similares. ¿Me siguen? O sea, ¿de qué va la sonotrombolisis? En contraste con la mayoría de los estudios realizados, este Eggers randomizó 15 pacientes con oclusión aguda de la arteria cerebral media y contraindicación para trombolisis. ¿Sí? El grupo elegido recibió trombolisis sola y el grupo control la terapia estándar con trombolíticos. El resultado mostraron un significativo aumento de la tasa de recanalización y un mejor outcome después de 3 meses. Y no se observó hemorragia. ¿Sí? Que es una de las complicaciones frecuentes con la utilización de trombolíticos. Básicamente lo que hacen es insonan la arteria cerebral media que está tapada y le meten eco, 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 eco y rompen el trombo. ¿Sí? Sonotrombolisis en el segmento M1 de la ACM. Ustedes ya conocen el polígono de Willis. Comunicantes anteriores, perdón, cerebrales anteriores, comunicante anterior, cerebral media contralateral, cerebral posterior, segmento P1, P2, ¿sí? Esta es la comunicante posterior, esta es la cerebral posterior contralateral, bueno, en fin. Fíjense ustedes, fíjense el M1 de la arteria cerebral media donde está apoyado el transductor. ¿Ven que no ven flujo? No ven flujo, insonan, 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 no ven flujo, no ven flujo, no ven flujo, ¡pum! Y se destapó. Ese es el concepto de sonotrombolisis. Es un trombolítico a partir de la utilización de ondas de ultrasonido. Conclusiones, chicos y chicas. El DTC y el DCTC son estudios no invasivos, transportables, reproducibles y de bajo costo en relación a otros métodos de estudio, la arteriografía, la angiotaquis. La principal ventaja del DCTC sobre el DTC es básicamente la disponibilidad del modo B. La utilización de los ecopotenciadores, las microburbujas inertes, permite valorar de una mejor manera a aquellos pacientes con ventanas acústicas insuficientes. Y las desventajas radican en la dificultad de reconocer las estructuras vasculares evaluadas, la falta de ventanas apropiadas y variantes en el polígono de Willis. Lo único que podemos hacer nosotros es encontrar y reconocer las estructuras, que es a partir de la tablita que les mostré. Es totalmente operador dependiente y nada, tienen que saber hacer esto para mandarse a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien.
¿Le gustó? Sí, Doc, muy buena la clase. Doc,